Vivimos en un planeta donde la ambición humana no tiene límites. A lo largo de los siglos, hemos levantado estructuras que no solo desafiaron las leyes de la física de su época, sino que transformaron por completo el paisaje. No son simples monumentos, son obras maestras de la ingeniería que la UNESCO protege porque representan el ingenio máximo de nuestra especie. Estas construcciones han resistido siglos de erosión, terremotos, guerras y el paso implacable del tiempo. Cada una de ellas representa un desafío técnico que parecía imposible en su momento y que incluso hoy, con toda nuestra tecnología moderna, nos hace preguntarnos cómo lo lograron. Desde sistemas hidráulicos que funcionan tras 1000 años hasta ciudades talladas en piedra que parecen imposibles de construir incluso hoy. Desde puentes colgantes de hierro forjado que aún transportan personas hasta murallas que atraviesan continentes enteros. Hoy vamos a recorrer 7 de estos megaproyectos históricos. Prepárate para entender la ciencia y el esfuerzo detrás de los sitios más asombrosos del mundo. Vamos a analizar no solo su belleza arquitectónica, sino los principios de ingeniería, matemáticas y física que los mantienen en pie. Antes de empezar, dinámica del canal. ¿Cuál crees que es la obra de ingeniería más impresionante de la antigüedad? Déjamelo en los comentarios. Comenzamos. Puesto número 7. El sistema hidráulico de Subak, Indonesia. Ingeniería agrícola. Empezamos con un megaproyecto que no usa acero, sino gravedad y comunidad. En Bali, las terrazas de arroz de Subak no son solo paisajes bonitos, son una red de ingeniería hidráulica del siglo IX. Un sistema que ha funcionado de manera ininterrumpida durante más de 1200 años. El desafío técnico era monumental: distribuir agua de lagos volcánicos en las cumbres, terrenos con pendientes variables y miles de agricultores que necesitan agua de manera constante y justa. Y todo esto sin bombas eléctricas, sin tuberías de PVC y sin medidores de flujo digitales. La solución que desarrollaron los ingenieros balineses del siglo IX es brillante. Un sistema de canales principales que derivan del lago sagrado, que luego se subdividen en canales secundarios, terciarios y así sucesivamente, hasta que llegan a cada parcela de cultivo individual. Pero aquí viene lo fascinante. El sistema no solo distribuye agua, sino que lo hace de manera inteligente. Cada bifurcación del canal está diseñada con una geometría precisa que divide el flujo de agua en proporciones exactas. Utilizaron represas de piedra volcánica tallada que actúan como compuertas reguladoras, túneles excavados a mano que cruzan colinas enteras y acueductos suspendidos que salvan barrancos profundos. Es la prueba de que la ingeniería sostenible existía mucho antes de que inventáramos el término. Y lo más impresionante, el sistema es completamente autónomo, funciona sin intervención externa, solo con la fuerza de la gravedad. Puesto número 6. El puente de Vizcaya, España. Ingeniería de hierro. Viajamos ahora a la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, cuando el hierro y el acero comenzaban a redefinir lo que era posible en construcción. El puente de Vizcaya, inaugurado en 1893, es el primer puente transbordador del mundo, construido con metal. La curiosidad histórica es esta. En el siglo XIX, la ría de Bilbao era una de las rutas comerciales más importantes de España. Grandes buques mercantes navegaban constantemente río arriba y río abajo, transportando hierro, acero y productos industriales. El problema: las dos orillas de la ría necesitaban estar conectadas para el transporte de personas y mercancías, pero un puente convencional habría bloqueado el paso de los buques, y un túnel subterráneo era técnicamente imposible con la tecnología de la época. La innovación del ingeniero Alberto de Palacio fue revolucionaria. En lugar de construir una rampa alta que cruzara el río, diseñó una estructura de hierro forjado de 45 metros de altura que sostiene cables de acero de los cuales cuelga una barquilla. Esta barquilla, o también llamada góndola, puede transportar hasta 6 vehículos y 200 pasajeros a la vez, desplazándose de una orilla a otra en menos de 2 minutos. Lo fascinante desde el punto de vista ingenieril es la precisión mecánica. El sistema de poleas, contrapesos y motores originales fue diseñado con tal perfección que muchos de sus componentes siguen funcionando más de 130 años después. Es una pieza de relojería a escala gigante que sigue operativa hoy en día. De hecho, transporta aproximadamente 500.000 de pasajeros al año, entre turistas y residentes locales. Puesto número 5. Las iglesias talladas de Lalibela, Etiopía. Ingeniería inversa. Olvida todo lo que sabes sobre construcción. En Lalibela no se construyó hacia arriba, se excavó hacia abajo.
Este complejo religioso, construido en el siglo XII durante el reinado del rey Lalibela, representa uno de los logros más extraordinarios de la ingeniería medieval. El megaproyecto, 11 iglesias medievales talladas en una sola pieza de roca volcánica, cada una de ellas excavada verticalmente desde la superficie hacia el interior de la montaña. El dato técnico que desafía toda lógica. No hay bridillos, no hay mortero, no hay vigas, no hay estructuras añadidas de ningún tipo. Todo, desde las columnas hasta los sistemas de drenaje internos, desde las ventanas hasta los arcos decorativos, fue esculpido quitando roca. Piensa en la complejidad de esto por un momento. Cuando construyes un edificio tradicional, puedes corregir errores, puedes añadir o quitar materiales, puedes ajustar la estructura sobre la marcha. Pero en Lalibela, cada golpe de cincel era irreversible. Un error de cálculo de 1 centímetro y toda la estructura se habría colapsado. No puedes añadir una columna si te equivocas, ni puedes rellenar un hueco que cortaste de más. Los ingenieros etíopes tuvieron que calcular todo previamente: la distribución de cargas, los puntos de tensión, la estabilidad estructural y hasta el sistema de drenaje para evitar inundaciones durante las lluvias monzónicas. La iglesia más famosa, San Jorge, tiene forma de cruz griega y está excavada 12 metros bajo el nivel del suelo. Para llegar a ella, debes descender por túneles y trincheras talladas en la roca, un recorrido que era tanto funcional como espiritual. Es ingeniería de sustracción en su estado más puro, un arte que requiere más precisión que la construcción tradicional. Puesto número 4. El Canal del Midi, Francia. Mega infraestructura logística. En el siglo XVII, específicamente entre 1666 y 1681, unir el Atlántico con el Mediterráneo parecía una locura técnica absoluta. Para entender la magnitud del desafío, considera que los barcos debían rodear toda la península ibérica, enfrentando las peligrosas aguas del Estrecho de Gibraltar, donde piratas berberiscos atacaban constantemente, añadiendo semanas de viaje y costos astronómicos. El Canal del Midi, obra maestra del ingeniero Pierre-Paul Riquet, es uno de los mayores proyectos de ingeniería civil de la historia moderna. La magnitud del proyecto es abrumadora: 240 kilómetros de vía navegable artificial, con una diferencia de altura total de 190 metros entre sus extremos, lo que requirió la construcción de 63 esclusas para permitir que los barcos ascendieran y descendieran. Pero las esclusas son solo el principio. El canal incluye 126 puentes para permitir el paso de carreteras y caminos, 55 acueductos que permiten que el canal cruce sobre ríos, y lo más impresionante de todo, el primer túnel para canales del mundo en Malpas, excavado a través de una colina de 165 metros de longitud. El verdadero ingenio de Riquet se manifestó en el sistema de alimentación de agua. Un canal consume enormes cantidades de agua cada vez que se opera una esclusa, y el Canal del Midi está en una región que sufre sequías regulares. Riquet diseñó un sistema de embalses en las montañas de la Montaña Negra que captaban agua de lluvia y de numerosos arroyos y la canalizaba mediante un sistema de canales alimentadores hasta el punto más alto del canal, conocido como el umbral de Naurose. Desde este punto, situado a 189 metros sobre el nivel del mar, el agua fluye por gravedad en ambas direcciones, hacia el Atlántico por un lado y hacia el Mediterráneo por el otro. Este sistema resolvió problemas de topografía que los romanos, con toda su ingeniería avanzada, no pudieron descifrar. Los romanos habían considerado construir un canal similar, pero nunca lograron resolver el problema del suministro de agua constante. Puesto número 3. Machu Picchu, Perú. Ingeniería sísmica y de suelos. Muchos ven a Machu Picchu como un centro espiritual, como un retiro sagrado de los emperadores incas, pero para un ingeniero es una maravilla de la estabilidad estructural. Construida alrededor del año 1450, esta ciudadela está situada a 2.430 metros sobre el nivel del mar, en una cresta montañosa entre dos picos, el Huayna Picchu y el Machu Picchu, sobre el valle sagrado del río Urubamba. El secreto que pocos conocen
es que el 60% de la construcción de Machu Picchu está bajo tierra. Lo que vemos en la superficie, los templos, las plazas, las residencias, es solo la punta del iceberg ingenieril. Los incas diseñaron un sistema de cimientos profundos y de drenaje que es la verdadera razón por la que Machu Picchu sigue en pie después de más de 500 años. El sistema funciona así. Primero, excavaron profundamente en el suelo montañoso hasta alcanzar la roca madre sólida. Luego construyeron una capa de drenaje con rocas grandes y angulares, seguida de una capa de grava más pequeña, luego arena y finalmente la tierra vegetal en la superficie. Este sistema de capas permite que el agua de lluvia, que en esta región puede ser torrencial, se filtre rápidamente hacia abajo sin erosionar el suelo ni debilitar las estructuras. Machu Picchu recibe aproximadamente 1.900 milímetros de agua al año y sin este sistema de drenaje, la montaña se habría convertido en un lodazal inestable. Pero hay más, la técnica antisísmica. Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Los terremotos son frecuentes y pueden ser devastadores. Los incas desarrollaron una técnica de construcción conocida como ashlar, bloques de piedra cortados con tal precisión que encajan perfectamente sin necesidad de mortero. Pero lo extraordinario no solo es el ajuste perfecto, sino la forma de los bloques. Las piedras tienen formas irregulares e interconectadas, como piezas de un rompecabezas tridimensional. Durante un terremoto, estas piedras pueden bailar, moverse ligeramente en respuesta a las ondas sísmicas y luego volver a su posición original cuando las vibraciones cesan. Una ciudadela construida sobre una falla geológica que no se ha movido significativamente en 500 años. Puesto número 2. La ciudad de Venecia, Italia. Ingeniería marítima. Construir una ciudad de piedra, mármol y ladrillo sobre un pantano suena a desastre técnico inevitable. Y sin embargo, aquí estamos, más de 1.600 años después de su fundación, y Venecia sigue en pie. La historia comienza en el siglo V, cuando los habitantes del continente italiano huían de las invasiones barbáricas. Se refugiaron en las islas y marismas de la laguna veneciana, un lugar que parecía inhabitable, pero que ofrecía protección natural. El desafío era monumental. El terreno es lodo blando, arcilla y sedimentos marinos, completamente incapaz de sostener el peso de edificios de piedra. La solución fue tan brillante como laboriosa. Venecia se sostiene sobre aproximadamente 10 millones de pilotes de madera clavados profundamente en el lodo hasta alcanzar una capa más firme de arcilla compactada conocida como caranto. Los pilotes fueron traídos de los bosques de roble, alerce y pino de los Alpes, transportados río abajo hasta Venecia, donde fueron clavados en el fondo de la laguna formando una especie de bosque invertido. La curiosidad técnica más fascinante, al estar completamente sumergida en agua y lodo, sin contacto con el oxígeno del aire, la madera no se pudre. En lugar de descomponerse, se petrifica. Los minerales del agua de la laguna reemplazan gradualmente la estructura celular de la madera, convirtiéndola en una sustancia casi tan dura como la piedra. Sobre estos pilotes, los venecianos construyeron plataformas de madera, luego capas de piedra impermeable de Istria y finalmente los cimientos de ladrillo de los edificios. Pero la ingeniería de Venecia no terminó en la Edad Media. La ciudad enfrenta hoy un desafío existencial: el agua alta, las mareas altas que inundan regularmente la ciudad. El problema se ha agravado por dos factores. Primero, el hundimiento gradual de la ciudad, que se hunde aproximadamente 2 milímetros al año debido al peso de los edificios y a la extracción histórica de agua. Segundo, el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático. La respuesta es el MOSE. MOSE son las siglas de Módulo Experimental Electromecánico, pero también es un acrónimo juguetón que hace referencia a Moisés, quien según la Biblia separó las aguas del Mar Rojo.
El sistema consiste en 78 compuertas movibles gigantescas instaladas en el fondo de las 3 entradas de la laguna veneciana. Cada compuerta mide aproximadamente 20 metros de ancho por 30 metros de largo y pesa alrededor de 300 toneladas. Normalmente estas compuertas permanecen llenas de agua en el fondo marino, completamente invisibles y sin interferir con el tráfico marítimo. Pero cuando se pronostica una marea alta peligrosa, se bombea aire comprimido dentro de las compuertas, expulsando el agua y haciendo que las compuertas se eleven y formen una barrera temporal. Es una de las obras de defensa costera más caras y complejas del siglo XXI, con un costo superior a los 6.000 millones de euros. Puesto número 1. La Gran Muralla China. Defensa a escala continental. No podíamos terminar esta lista sin hablar del proyecto de construcción más largo, más ambicioso y más icónico de la historia humana. Una estructura de 21.000 kilómetros de longitud, construida a lo largo de más de 2.000 años por diferentes dinastías con diferentes objetivos. La Gran Muralla no es una estructura única, sino una red de fortificaciones, muros, torres y fortalezas, construidas, reconstruidas y conectadas por sucesivas dinastías chinas. La construcción comenzó en el siglo VII a.C., cuando diferentes estados chinos comenzaron a levantar muros defensivos. Pero fue durante la dinastía Qin, en el siglo III a.C., que el emperador Qin Shi Huang ordenó conectar y extender estos muros para crear una línea defensiva continua. Sin embargo, la mayor parte del muro que vemos hoy fue construida durante la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII. La logística del proyecto es incomprensible. Transportar millones de toneladas de material de construcción, incluyendo piedra, ladrillo, madera y tierra apisonada, a través de montañas escarpadas, desiertos áridos y terrenos prácticamente inaccesibles, sin maquinaria moderna, ni vehículos motorizados, ni grúas industriales. Se estima que trabajaron en la construcción del muro más de 1 millón de trabajadores en diferentes periodos, incluyendo soldados, panceros y prisioneros. Se calcula que cientos miles murieron durante su construcción y muchos fueron enterrados dentro del propio muro. El diseño ingenieril del muro varió según la dinastía y la región. En las montañas del norte, donde la piedra era abundante, el muro fue construido principalmente con bloques de granito. En las llanuras y desiertos, donde la piedra era escasa, se utilizó tierra apisonada, compactando capas de tierra, grava y ramas entre marcos de madera. Durante la dinastía Ming, se introdujo una innovación química revolucionaria. Los ingenieros comenzaron a utilizar arroz pegajoso cocido mezclado con cal en el mortero que unía los ladrillos. Esta puede parecer una solución primitiva, pero la ciencia moderna ha demostrado su brillantez. El almidón del arroz forma un compuesto de carbonato de calcio orgánico, que es más resistente a la compresión que el mortero de cal pura y mucho más flexible. Esta flexibilidad es crucial. Permite que el muro se expanda y contraiga con los cambios de temperatura sin agrietarse, y le da cierta capacidad de absorber impactos sin colapsar. Esta solución química ha mantenido el muro en pie por más de 600 años, frente a la erosión extrema causada por vientos del desierto, ríos torrenciales, nieve e hilo, y el simple paso del tiempo. El muro no solo fue una barrera física, sino también un sistema de comunicación avanzado. A lo largo de su extensión, se construyeron aproximadamente 25.000 torres de vigilancia, espaciadas de manera que pudieran comunicarse entre sí mediante señales de humo durante el día y a hogaras durante la noche. Este sistema permitía transmitir mensajes de alerta a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas, una velocidad de comunicación impresionante para la época premoderna. La Gran Muralla China representa el triunfo de la persistencia humana, de la capacidad de coordinar esfuerzos a través de generaciones y de la ingeniería adaptada a condiciones extremas.
Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas 7 maravillas de la ingeniería. Hemos viajado desde las terrazas de arroz de Bali, donde la gravedad y la comunidad trabajan en perfecta armonía, hasta la Gran Muralla China que se extiende a través de continentes y siglos. Estos lugares nos recuerdan algo fundamental. La ingeniería no solo trata de máquinas, fórmulas matemáticas o materiales de construcción, trata de resolver problemas imposibles para dejar un legado que trascienda generaciones. Cada una de estas estructuras nació de una necesidad, la necesidad de alimentar a una población en Bali, de conectar 2 orillas en Vizcaya, de crear espacios sagrados en Lalibela, de conectar océanos en Francia, de construir en armonía con terremotos en Perú, de habitar un pantano en Italia y de defender un imperio en China. Y todas ellas encontraron soluciones que aún hoy nos dejan sin palabras. La UNESCO no solo protege estas piedras, estos ladrillos o este hilo, protege la prueba viviente de que el ser humano, con suficiente determinación, creatividad y conocimiento, puede transformar el mundo. Estas estructuras nos desafían a pensar más allá de lo inmediato, a considerar qué legado estamos dejando nosotros en nuestra propia época. ¿Qué dirán de nosotros dentro de 500 o 1000 años? ¿Qué estructuras modernas merecerán la misma reverencia que estas 7 maravillas? Si te apasionan los megaproyectos y la historia de cómo construimos nuestro mundo, y quieres seguir explorando las obras más grandes, ambiciosas y fascinantes del planeta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana estamos analizando las obras más grandes, ambiciosas y fascinantes del planeta, desde proyectos antiguos hasta megaconstrucciones modernas. Y ahora, la última pregunta para ti. De estos 7 proyectos que hemos explorado hoy, ¿cuál te gustaría que analicemos a fondo en un video dedicado? ¿Quieres conocer más sobre el sistema hidráulico de Subic? ¿Te fascina el puente de Vizcaya y la ingeniería de la revolución industrial? ¿Te intrigan las iglesias excavadas de Lalibela? ¿Quieres profundizar en el Canal del Midi? ¿Te apasiona Machu Picchu y la ingeniería inca? ¿Quieres descubrir más secretos de Venecia? ¿O prefieres una exploración completa de la Gran Muralla China? Vota en los comentarios. El proyecto más votado será nuestro próximo video especial, donde nos sumergiremos en cada detalle técnico, histórico y cultural. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la ingeniería. Nos vemos en el próximo video.